En el texto ustedes tienen algunas referencias que tienen que ver con el origen de la entrevista y esos orígenes se remontan a 3 hechos concretos. El primero, un hecho filosófico, el otro que tiene que ver con una perspectiva, una mirada desde la medicina, y el otro que tiene que ver con la mirada desde la psicología, más precisamente con la figura de Freud. El primero de los orígenes está determinado por este aspecto filosófico. Y acá nos vamos a hacer referencia a algo que ustedes ya vieron en este año cuando vimos filosofía. Nos remontamos a aquella parte de la clase cuando hablábamos de la filosofía que se daba en la antigua Grecia. Mencionábamos a varios referentes, pero hablábamos de Sócrates y su concepto de mayéutica. ¿Por qué? ¿Esto qué tiene que ver con el origen de la entrevista? Tiene que ver con ese concepto porque si ustedes recuerdan, la mayéutica era el interpelarse, autopreguntarse y de alguna manera al preguntarse y al darse una respuesta a cada persona llega a tener un determinado conocimiento, llega a un determinado saber. Entonces esa interpelación que se hace da lugar a un conocimiento. Por eso estamos hablando de entrevistas. En este caso serían preguntas y respuestas que se dan al interior de una persona. Otro de los orígenes, decíamos, es el que lo relacionamos con la perspectiva médica. Y acá vamos a mencionar a Hipócrates. Hipócrates hablaba del diagnóstico clínico. Es decir, habla de aquellas preguntas que le hace el profesional al paciente y con esas preguntas se llega a obtener un diagnóstico. De acuerdo a determinadas preguntas y determinadas respuestas, uno puede enmarcar, puede encuadrar qué situación está atravesando ese paciente, o sea, qué diagnóstico está teniendo en ese momento. Y por último, mencionábamos la perspectiva de la psicología, donde hablábamos de Freud y hablábamos específicamente de lo que él va a plantear como entrevista psicológica. Esta entrevista psicológica, además de ser un encuentro y una vinculación entre profesional y paciente, vamos a decir que el psicoanalista, el terapeuta, va a llegar a un diagnóstico sobre esa persona de acuerdo a los síntomas que esta persona manifieste. Y que muchas veces esos síntomas o esos sentimientos que tiene la persona o lo que está sintiendo particularmente en el cuerpo o cómo está somatizando determinada situación, no tiene que ver con lo clínico, sino que tiene que ver con lo emocional. Entonces, estas son 3 formas de darle origen a lo que hoy conocemos como entrevista. Les decía, Freud va a hablar puntualmente de la entrevista psicológica. Y dentro de la entrevista psicológica nosotros podemos relacionar nuestra forma de entrevistar a los integrantes de un grupo o nuestra forma de entrevistar al grupo en su totalidad, o sea, nosotros como psicólogos y psicólogas sociales, a cada uno de esos integrantes del grupo, lo podemos relacionar con esta entrevista psicológica que habitualmente se conoce como aquella entrevista que hay entre psicoanalista y paciente. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque por un lado vamos a encontrarnos con que hay una interacción. Esa interacción no es más que un vínculo, como nosotros lo conocemos, y ese vínculo puede ser interpersonal o intergrupal. ¿Qué significa esto? Puede ser entre terapeuta y paciente, o sea, de uno a uno, o puede ser un profesional interpelando, preguntando a distintas personas, como puede ser un grupo. Puede ser un grupo familiar, un grupo terapéutico, un grupo operativo, en el caso nuestro de los psicólogos sociales. La finalidad, obviamente, es obtener información. En estos casos, obviamente, lo que se busca es, de alguna manera, conocer qué es lo que está sucediendo, tratar de investigar, conocer, diagnosticar y, obviamente, pensar en un plan de acción. Ver qué es lo que se puede hacer con el problema o la necesidad que venga a manifestar esa persona que estoy entrevistando. Estamos hablando de la entrevista psicológica. Nosotros podríamos estar pensando en distintos roles que podrían estar estableciendo distintos integrantes del grupo. Puede haber un portavoz que esté diciendo qué es lo que está enfermando al grupo. Entonces puedo tomar esas necesidades y de alguna manera ver qué le está pasando al grupo, cuál es el emergente que está apareciendo en nuestro grupo y qué puedo hacer yo como profesional al copensar,
al grupo, al acompañar a ese grupo para que llegue a un aprendizaje, para que llegue a un insight personal y grupal. De alguna manera así lo podemos ir relacionando a lo que nosotros conocemos como entrevista psicológica y que a la vez también podemos tomarlo para nuestra profesión. Podemos ir de alguna manera relacionando lo que conocemos como entrevista psicológica con nuestro trabajo profesional de psicólogos sociales. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, obviamente, es todo lo que respecta a los elementos de la comunicación. Ustedes ya han visto en primer año cuáles son los elementos que componen la comunicación y eso también hay que tenerlo en cuenta para tratar de entender y darle una lectura a esa dinámica que está viviendo el grupo.